Bueno, muchas gracias, Horacio. Hay algunos puntos que manejó Horacio que son sumamente claves y se manejaron a lo largo de las tres presentaciones, que está bueno que los recordemos, ¿no? Hoy se habló a lo largo de las tres presentaciones de la calidad de preñez, o sea, de la preñez temprana. Es una característica heredable y creo que tenemos que tener presente que una vaquillona que se preña temprano va a ser una vaca que va a volver a preñarse temprano y va a transmitir eso de generación en generación. Y el otro punto que me parece buenísimo que lo trajo Horacio a coalición y me parece que está bueno destacarlo, porque lo vemos mucho a nivel de campo, es la importancia de tener separada la vaca de segunda cría y tercer entore. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos que nuestros ganados en el Uruguay crecen hasta los 5 años. O sea que la vaca de segunda cría y tercer entore es una vaca que todavía está creciendo y por lo tanto tiene requerimientos un poco más altos que una vaca adulta formada. Y muchas veces queda oculto esa baja tasa de preñez que puede tener esa categoría cuando los manejamos todos juntos, o por lo menos cuando no las podemos discriminar. Así que está bueno porque los tres manejaron conceptos consolidados, muy, con un hilo conductor de manejo básico muy importante. Todos le dan importancia a la recría, al primer año, al primer invierno, a la calidad de preñez, a tratar de evitar las colas de parición y entorar temprano, oportunidades para cortar los entores, que este año fue un año fabuloso para hacer una cosa de esa. O sea que me parece que hay mucho elemento técnico en cada una de las decisiones de Wilson, de Elvio y de Horacio, que está bueno que los podamos repasar. Bueno, se abre un espacio de preguntas. Yo me imagino que tienen que tener una cantidad y los estamos escuchando. Bueno, mientras va empezando la pregunta, yo voy a felicitar a los tres productores por la excelente exposición. La verdad que muy claro y la verdad que felicitarlos por los manejos, por los logros obtenidos, que sin duda atrás de toda esta presentación que ya obtiene esos buenos resultados, tanto las tecnologías, como explicó Graciela, aplicadas, con mucho esfuerzo y planificación en los tres casos. Bueno, mientras van pensando alguna pregunta, yo tengo una para Elvio, que me quedé un poco también pensando cuando mostraste los datos, y un poco teniendo en cuenta eso de la segunda cría, porque corregime si estoy equivocada, pero me pareció como que la primera cría daba un muy alto porcentaje de preñez, 98%, y después en las vacas adultas bajaba como 10, 14 puntos por ahí. ¿Es posible que haya el efecto de la segunda cría ahí, en las adultas? No, en las primíparas decís. Claro, bueno, las primíparas versus las multíparas que están todas juntas, ¿no? Bueno, no, capaz que en el nosotros la vaquillona, la primípara, la manejamos aparte del rodeo multíparo. Inclusive la primípara la inseminamos y obtenemos buenos porcentajes. Este año en particular, la diferencia que hubo una diferencia en el porcentaje, primero porque están en distintos campos y segundo porque este año destetamos menos y ahí fue donde se cayó un poquito el porcentaje de preñez entre las tres categorías, entre las vaquillonas, la primípara y la multípara. O sea que en realidad fue básicamente porque, si bien le pusimos tablilla, fue un poco la diferencia. Perfecto. Gracias, Silvia. ¿Alguna pregunta? No, no está prendido. Presentaste preñez, pero nunca presentaste, ¿tenés también problemas
hay un poco de pérdida, pero anda en el eje del 2% o el 3%. Bien. Porcentajes, digo, vaca que aborta, ¿no? Digo, en el destete no, de parición no tenemos, gracias a Dios, no hemos tenido problemas. Buenísimo, porque como tienes esta linda preñez, capaz que ahí podías tener más pérdida, pero no, perfecto, 2%. Gracias. Sí, acá. Ay, perdón. Hola. A mí me marcha. Era contigo. No, buenísimas las presentaciones. Y a Victorica quería preguntarle del 5% ese tan llamativo del último año, si hicieron algún análisis de los fetos perdidos o de las placentas de las vacas. No, no se hizo ningún análisis, eso simplemente nos fuimos dando cuenta a medida que se arrimaba la fecha de parición, de que había vacas que estaban vacías, pero yo nunca vi abortos y considero que si fueron pérdidas embrionarias en esa etapa que digo ahí de marzo, abril, cuando los ganados todavía estaban muy fundidos, es imposible darse cuenta. Así que asumo que las pérdidas fueron tempranas y en ese momento y bueno, se disparó por las condiciones del año, muy excepcionales. En años normales no veo abortos, francamente, y repito, la pérdida entre tacto y parición, terneros paridos, ya sea vivos o muertos, anda entre el 1 y el 2%. En años que se hace tacto a mano, en mi señora a los 60 días, 65 días, esa pérdida es del 1%, que considero que hasta puede ser hasta error, no es ni siquiera pérdida, para arriba o para abajo, porque no, nadie, y cuando se hace ecografía, porque el año lo amerita y hay que adelantarse al resultado, al diagnóstico, esa pérdida se va al 2%. Por lo que he hablado con Bordaberry, que me hace la ecografía, es totalmente normal asumir un 1% de pérdida entre 30 a 35 días a 60 a 65 días, reabsorciones totalmente normales. Bueno, yo no soy productor, soy periodista, pero apasionado, gracias a Graciela Quintanz, del tema de la cría. A mí me gustaría preguntarle a Victorica, que pasó de un 87% en el 22 a un 79% en el 23, obviamente por la sequía, a un 93% en el 24. Y la pregunta es, ¿cuál es el manejo más exitoso que usted puede destacar en este periodo? Ya que uno pensaría que por lo menos la búsqueda era empatar con el año 22, el 87%, y sin embargo se llegó a un 93% de gestación, de preñez. ¿Cuál fue el mecanismo, la tecnología más exitosa que se aplicó allí para obtener este resultado? Gracias. El principal mecanismo no lo manejo yo y está hasta Dios que haga llover eso. Vamos a aclararlo desde entrada. Tratamos de ayudar a eso y vamos a considerar que este año tampoco fue muy normal, ¿no? Vamos a entendernos, en realidad hasta el 20 de octubre la cuestión venía bastante normal, llamémosle promedio, en la primavera promedio, pero del 20 de octubre en adelante arrancó a llover bien en serio, y los campos tenían un potencial de producción y una calidad de producción, no solamente en cantidad, sino en calidad, debido al Lotus Rincón, impresionante. Así que el otro factor que sí le doy una importancia enorme es a las coberturas de Rincón. Y no es en vano, digo, el movimiento CREA para la zona de basalto, para el norte, tiene bien probado que hay una correlación altísima entre el porcentaje de mejoramientos de campo y el resultado económico de las empresas, ya sea traducido en recrías, en cría o en lo que fuere. Tiene un impacto enorme. En dos sentidos, en cantidad de producción de kilo de materia seca y por lo tanto de carne, y en calidad, es decir, en performance individual de los animales. Y eso en la cría para mí es absolutamente relevante. Calza muy bien lo que son los ciclos de producción de las coberturas con los ciclos
de demanda de la vaca de cría. Y bueno, apoyados un poco en eso es que seguimos aumentando el área, creyendo en las dos cosas, en el aumento de carga y en el aumento de producción individual. La empresa hoy está en alrededor de 160 kilos de carne de producción, donde hay que deducir en realidad unos 18 o 20 kilos que se producen adentro del feedlot, Nobleza obliga. Es decir, que de carne a pasto serían unos 140, 142 kilos. Perdón, una repregunta, una correlación muy importante entonces entre las tecnologías aplicadas para el manejo y la disponibilidad de buen forraje. Absolutamente, sí. A todo lo que el manejo que yo le haga a los rodeos, apoyado en comida. Y el adelanto en las fechas de pariciones que yo comentaba hoy es apoyado en la comida. Creo que una aparición temprana, si no hay la comida que uno necesita, puede ser un error garrafal. Es decir, que yo me estoy apoyando en ese adelanto de fecha porque tengo la comida que he generado en estos muchos años aumentando el área de mejoramiento. Acá hay una pregunta. Está. Buenos días, muy buenas las presentaciones y agradecido por compartirla. La pregunta para quizás Elvio, Horacio, no sé, Wilson, por la situación capaz que todavía no, pero con esa mejora en las recrías que se están logrando, Horacio está pensando en entorar de 15 meses. Creo que se viene todo ese tema de aumentar los entores, reducir esa parte de recría de vientres para lograrlo transformar inmediatamente en vaca productiva. ¿Cómo lo estás viendo? Creo que Elvio no lo está haciendo todavía, pero ¿cómo lo ven para adelante esa etapa de transformar la ternera lo más rápido posible en vientres y sobre todo el impacto que va a tener eso a nivel de la producción de carne, ¿no? Una opinión de eso y tengo otra segunda para sí, ambos. Bueno, nosotros lo hemos evaluado en diversos modelos en el establecimiento para empezar los entores de 15 meses, básicamente con inseminación con semen especial para eso. Y la verdad que en realidad los modelos que evaluamos el año pasado y el otro, la cuenta total con una recría como que no es solo llegar a los 15 meses, sino mantener ese vientre hacia adelante en todo su ciclo de vida, y eso lleva un costo bastante importante, no solo de manejo, sino de comida y de dedicación, y bueno, básicamente por eso no nos hemos inclinado. Como que la cuenta es bastante, nos dio en el grupo que lo hemos hecho, de la recría versus el entore de 15 meses, como que da bastante empatada, es más bien un gusto que por un número económico. Por lo menos en el establecimiento nuestro hicimos los números con el grupo CREA y nos dio eso. Entonces seguimos entorando a los 2 años, por lo menos ahí, en esas condiciones. En el caso nuestro, vuelvo para atrás, cuando los dos campos estaban separados, el campo de Río Negro tenía un ciclo completo cerrado, se entoraban unos 600 vientres, y del año 98 al 2011 entoré todo lo que era reposición de 15 meses, y que hay experiencia en la empresa. En Paysandú es la primera vez que lo voy a hacer en Guarapirú, pero hay varias cosas a tener en cuenta. Una, cuando uno desteta un ternero de 200 kilos, tener que esperar 18 meses para entorarlo y meter 120 kilos o 130 kilos, a mí me hace bastante ruido en la cabeza, es de una ineficiencia total. Por otro lado, las vaquillonas de 2 años están llegando al entore, yo puse 330, 340, pero este año pasado llegaron con 380, también es un exceso. Por otro lado, lo que comentaba Elvio, las limitaciones, yo creo que llegar al 15 meses es relativamente sencillo, es comida, no mucho más que eso. Y el problema arranca después. Si no la volvemos a preñar en el segundo entore es el peor negocio. El peor negocio. Y esto de manejar las vacas de segunda cría aparte, en mi empresa surge cuando empecé a hacer 15 meses, en el año 99, 2000. Tenía
las vacas identificadas por edad y yo veía que las vacas que más cuidaba muy bien la primer cría se volvía a preñar y el segunda cría, tercer entore, al segundo año me di cuenta que eran las vacas que más estaban fallando y por lo tanto empecé a manejarlas aparte también. Eso hasta hoy sigue así. Así que teniendo en cuenta esas consideraciones que creo que tienen una necesidad de comida extra importante, yo lo que sí tengo que decirlo, nos pasa lo mismo que a Elvio, en el CREA también se ha analizado el tema. Aparentemente por los modelos, y son planillas de Excel, aclaro, no daría un mayor beneficio económico, estamos prácticamente empatados. Voy a desafiar el modelo, esa es la verdad. Y creo que el resultado va a estar dado en gran parte en cómo uno asigne los recursos para lograr eso. Claro, básicamente con el destete precoz, creo que hoy es una herramienta, como decía Elvio, Sí. Pensándolo por ese lado, y sobre todo, que no es menor, me parecen predios que todavía encima tengan que pagar renta. Entonces hay una presión tremenda en ese sentido, ¿no? Sí, en mi caso yo nunca hice destete precoz, de los años que hice 15 meses y lo evito. Es la última medida que tomo para preñar vacas es destete precoz y explico por qué. Uno, por la escala, es un número importante de terneros, y segundo, porque yo apunto a tener en marzo el ternero más pesado posible. No se olviden que yo al año y medio tengo que entrar a un corral, donde entrar con 330, 350, 370 o 390 es muy diferente el resultado del corral según con qué peso yo entre. Quiere decir que desde ese punto de vista, cuanto más pesado es el ternero en marzo, esos kilos no se los saca nadie y ya tengo un porcentaje del negocio ganado. Asociado a eso tengo las terneras. Es decir que si yo hiciera precoz y en marzo tuviera ternera de 130, 140 kilos, tendría un problema complicado. Claro, pero hoy sabemos cómo tener ternero de 200 kilos sí, con precoz también. Se puede, pero hay que dar mucha ración y bueno, o mucha pastura. Entonces los costos creo que también hay que tenerlos en cuenta y habría que analizarlo bien en cualquiera de los dos casos. La otra última cortita, Dale. referido al criss-cross que tú dijiste y Elvio también. La pregunta, ¿lo han analizado la triple cruza, la terminación? Y más en tu caso que mandás los terneros al corral, incluso la hembra. Cruza terminal, estoy pensando, ¿no? Es una pregunta recurrente. Podría hacerlo en parte del rodeo, debido a los porcentajes buenos que hay de preñez y de destete, pero honestamente prefiero priorizar el tener mejor selección de las hembras, ¿de acuerdo? Tener un mayor número de hembras para seleccionar, ¿tá? Y no complicarme con una tercera raza que se va al corral. Que se iría al corral 100%, pero me achicaría a su vez el porcentaje de selección en las hembras donde creo que todavía tengo para ganar. Y con la raza que tengo, con esta cruza honestamente se logra más que bien lo que el mercado pide, ¿no? Hemos hecho en cierre de 200 días carcasas de más de 300 kilos a los 2 años que se llega perfectamente. Bien, gracias. Perdón, creo que todo este tema es un tema de relaciones de precios, básicamente. Y que en la medida que eso se vaya modificando, creo que nos va a llevar a que esto sea más normal. Los campos no bajan de valor, primera cosa a tener en cuenta. Y tal vez en Uruguay pasa algo muy raro. Las vacas de invernada las vacas gordas valen mucha plata respecto a las preñadas. Eso no pasa en otros sistemas. Por lo menos yo soy el único que conozco que pasa, y en otros sistemas tratan de intolerar a los 15 meses, sí o sí. No importa si está en la mitad del desierto o en la mejor pastura. Eso creo que es otra consideración muy particular del Uruguay. Bueno, tengo una pregunta para el establecimiento ahí de la Coronilla. ¿Las vacas multíparas son servidas en los campos esos de sierra? ¿Y qué carga de toros les aplican a los mismos rodeos si lo hacen en sierra? Sí, la vaca multípara nosotros la manejamos en la fracción de Valdivia, ahí pasando el Cerro Catedral. El manejo que le hacemos, bueno, la aparición, vamos cerrando portera y a la vez esos terneros son los que destetamos
Por ejemplo, cerramos portería el 1 de octubre y son los que destetamos el 1 de diciembre. Y ahí es todo en tore, no es con inseminación las vacas multíparas, y generalmente asignamos un toro cada 20 vacas aproximadamente. Concentramos un poco ahí los celos al principio del destete precoz, y generalmente siempre estamos con algún torito de más, porque son campos bastante complejos por el tema del monte, y tratamos de concentrarlo en potreros más chicos, pero igual siempre tienen monte. Y después generalmente ese es al 3% de los toros, pero ahí en la sacada del destete, ahí concentramos los toros, más o menos uno cada 20 vacas. Pregunta. Si no, yo le voy a hacer una pregunta a Wilson. Wilson, que trabaja con el grupo de colonos, bueno, ustedes están explotando desde el 2017 la fracción de colonización, que son 264 hectáreas, 2015, la fracción de colonización, que son 264 hectáreas, y bueno, manejan un rodeo de cría de 120 vientres. ¿Está? ¿Cómo se está planificando el grupo a futuro? Porque hoy en día ya están topeados, o ¿cuál es la idea del grupo futuro? Bueno, la idea del grupo es aumentar de a poco un poco los vientres, porque ya nosotros ingresamos en el 2015, ingresamos con 150 vacas de cría, con 150 vientres. Ingresamos individuales, cada cual tenía sus vacas, y si bien se trabajaba en un rodeo común, pero salían porcentajes muy diversos, unos tenían pampa, otros normanda, y fuimos ajustando a la Verdin Angus, apostamos a la Verdin Angus, y a su vez apostamos al rodeo en común. Llegamos a 3 años, me parece, o 4, que estamos en un rodeo común. Fuimos seleccionando siempre la Verdinang o alguna careta entreverada en la recría, en las terneras dejábamos lo mejor, y ahí se iba haciendo la recría, y ahí llegamos a tener el rodeo común. Pero nos pasó en una seca también, no sé si fue en el 17 por ahí, o 18, no me acuerdo bien, que nos apretamos. Estábamos con esa cantidad de vacas, nos llovió, se secó, nos pelamos y tuvimos que salir a comprar fardo. Y entonces dijimos, nos paramos en el campo y dijimos, no, acá lo que hay es que estamos pasados de carga. Sacamos carga y ahí fue donde vinimos a 120. Y a partir de ahí se empezó a manejar el campo con menos carga, y fue cuando empezó realmente a rendirnos la cría. Y ahora tú comentaste que habían dejado toda la generación de vaquillonas este año. Este año sí, se dejaron todas de terneras se dejaron todas porque fue un año que llovió, como decía Vitorica, y digo, aquellos campos, si bien de muchos años tenían mejoramientos de loto, cuando nosotros entramos se veía alguno boleado, pero le arrancamos a agregar fosforita de a poco a un potrero, a otro, y mejorar el campo en su producción. Y este año sí explotó todo y nos sobró el pasto, nos pasó por arriba. Entonces, como medida, lo hablamos y queríamos comprar, pero a su vez tampoco, no queríamos ingresar con ganado fuera de otro origen. Al final terminamos comprando ahí unas vaquitas, pero entonces se decidió dejar la recría. Nos quedaban esas terneras, se sacan las 35 que van a ser para madre, y las otras, pensando en si el año que viene más o menos igual, intentar invernarla o venderla con más kilos. Sí, bueno.
o conseguir otro campo, pero esa está difícil. Y vamos a ir despacito por las piedras. Capaz que aumentamos a 130 y después vemos a ver cómo nos va, pero siempre ir suave, no de repente decir, no, vamos a echar 140 y el día de mañana nos vuelve a pasar lo mismo. Ya esa situación la vivimos, estamos todos lejos de la fracción, tenemos nuestros trabajos y si viene bravo para nosotros en el campo allí, es nuestro trabajo también. Entonces, digo, como que los tiempos para lidiar con esa situación no nos están dando, ¿no? Y le quería preguntar a Horacio si de alguna manera habían visto el crecimiento de las terneras, o de los terneros, de las que habías entorado a los 15 meses frente a las que venías entorando, si tenías la ganancia diaria, porque ahí en la producción de leche me imagino que debe estar un poquito diferente, ¿o no? ¿Llegaste a ver algo de eso o no? Sobre todo cuando era en el campo el anterior, ¿no? Porque sí, todavía no lo has hecho en este campo. Exacto, en este campo todavía no tengo datos, pero la experiencia del campo anterior era que una vaquillona que llegue al servicio 15 meses con 320, 330, 340, que es lo mismo que una recría de un novillito, vamos a ponerlo en términos, hoy todo el mundo va a hacer recría de ese novillito, es exactamente lo mismo, y que llegue al parto con 420, 430 kilos, el ternero que desteta, y considerando que esa vaca tiene que comer muy bien para volverse a preñar, generalmente, además de que es cabeza de parición, generalmente son los terneros más pesados de la generación. Contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente, eso sucede así, considerando que la comida está. Es decir, que no es leche, que su ternero va a ser medio cuanto, es todo lo contrario. Una vaca que está calzada desde que nace el ternero, calzada en comida y que viene en buen estado, el ternero es excelente igual que cualquier otro, nada que envidiarle, o hasta mejor inclusive. Un efecto de edad también, capaz que 15 o 20 días de diferencia en edad, 700 gramos, hace diferencia también. Pero con comida hay leche. Puedo hacer un comentario, voy a hacer un comentario, permiso, respecto a lo que planteaba George y comentaba Horacio. Hoy, a la luz de las nuevas investigaciones a nivel mundial, podemos decir, así como les trajimos hace muchos años el tema de programación fetal, ¿no? O sea, la nutrición en el útero materno, perdón, hoy está comprobado lo que es la impronta metabólica, que quiere decir la alimentación en el primer año de vida para el efecto futuro de los animales. Gracias, George. Entonces, cuando uno tiene muy claro que desde que nace la ternera, ya con un poco de información en útero, ¿ah? Pero que cuando nace la ternera, está entre los 9 y los 10 meses, pero vamos a hacer un poco para nuestras condiciones el primer año. Cuando uno está convencido que en ese primer año, es como los niños, ustedes saben que en los niños la parte de la infancia se juega mucho, no solamente a nivel nutricional, sino a nivel emocional. Bueno, en las terneras, esa impronta metabólica en el primer año de vida va a estar determinando la vida productiva y reproductiva de esas madres. Entonces, cuando entramos en ese entore de 15 meses y llegamos sin restricciones, o sea, con terneras que llegan bien alimentadas, nacen bien, buena alimentación al pie de la madre, buen destete y primer año con mucha alimentación, nos estamos asegurando esa impronta metabólica. Y es muy probable que tengamos una madre que, si la seguimos cuidando, va a ser una muy buena reproductora en el futuro, porque uno se asegura ese buen crecimiento. Que son datos que me parece que está bueno traerlos a.
De hecho, creo que una vaca que pare a los 2 años por primera vez, si no tuvo restricciones, el peso final de esa vaca va a ser el mismo que una vaca que parió a los 3, si no tuvo restricciones, repito. Es decir, que eso estaría marcando un poco el dato, ¿no? Y hay otro dato, no sé, Graciela, una vaquillona que pare a los 2 años en torada 15 meses, en promedio da 1.1 ternero más que la que pare a los 3. Es decir que, un poco afirmando, tal vez el dato venga de lo que acaba de decir Graciela, de que si nunca tuvo restricciones, es mejor madre que la que pare a los 3. Sí, porque además nos estamos quedando de toda la generación con la que se preña ya descarte, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil comparar los trabajos internacionales donde no hay restricciones nutricionales con los nuestros, que más allá, más acá tenemos en algún momento alguna restricción y por eso el destete precoz se usa para corregir a intentar preñar una vaca que pare con 2 años para que vuelva a preñarse. El destete precoz está intentando corregir esas restricciones nutricionales, si no, no deberíamos. Estoy hablando del ejemplo de la preñez temprana, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos en este taller de preñez que hay que levantar los umbrales de condición corporal de nuestros ganados, tenemos que acostumbrarnos a no entrar a los campos y cuando haya comida decir, uy, acá falta carga. No, alimentar bien nuestros ganados, que estén saludables. Cuando nos empecemos a acostumbrar que por ahí va la cosa, ese equilibrio, obviamente, ¿no? Entre la cantidad de pasto, la carga y el crecimiento en general, seguramente ese umbral que siempre estamos trabajando en esas condiciones peligrosas y no pasamos a trabajar en las condiciones corporales seguras, en los umbrales seguros. Y ahí prácticamente todo parece más fácil para trabajar. Sí, cómo no. Buenos días. La pregunta es a ver si utilizan algún tipo de metodología para el control del estrés calórico. ¿De estrés calórico? Estrés calórico. ¿Quieren contestar? Bueno, básicamente en la zona que estamos nosotros, que está el establecimiento, el estrés calórico se maneja en forma natural por los montes serranos y el agua de buena disponibilidad que ofrecen los campos naturales. A nivel del corral, cuando damos ración, tienen sombra mediante eucaliptus y el agua es de buena calidad. De todas formas, ahí, como es una zona alta, estás a 300, 400 metros a nivel del mar, y siempre hay viento, no se genera un estrés calórico como en otras zonas del país. Generalmente nunca pasa los 34 o 35 grados, casi son contados los días. Eso a nivel de cómo se maneja el estrés ahí en el establecimiento. No sé, Wilson, si quería comentar. Bueno, y contestando también a tu pregunta, medio por lo mismo que dijo él, ¿no? Hay mucha sombra natural en los campos que cuidamos nosotros y donde no hay natural hay plantíos de eucalipto. Y el agua también es buena, es de arroyo y de que son tajamares, pero buenos tajamares grandes también. Estábamos por implementar algún bebedero, de repente ya los armamos tajamares con caño. Y lo otro que se evita también es andar en horas de mucho calor moviendo los animales, ¿no? De más no, no, esa parte no la sufrimos nosotros ahí en la zona. ¿Tienen control de calidad de agua en el tema de cuando hacen a corral, por ejemplo, donde tienen la sombra? No, es agua de perforación, es un pozo de 70 metros, tira 6-7 mil litros hora, el agua es bien transparente y cristalina. Hace unos años se hizo un análisis, sí, y para animales se daba el consumo lo más bien. Muchas gracias.
El año pasado, en la sequía histórica que tuvimos y que hubo picos de muchísimo calor, me llamaban muchos productores del norte que trabajaban de noche con los ganados en las mangas, ¿no? Y las ecografías muchas veces de noche también, para no mover los ganados en esos picos de calor. Casos puntuales, pero lo quería compartir. Buenos días. La pregunta sería dirigida a los tres productores, ya que los tres utilizan Lotus Rincón. Quería consultar si hacen alguna especie de mejoramiento, de tratamiento con el mismo, alguna especie de pastoreo rotativo a los efectos de dejarlo semillar, o simplemente lo utilizan como pastoreo continuo. Gracias. Bueno, contestando un poco tu pregunta, nosotros el pastoreo es continuo. Digo, se alivia algún potrero, pero el Lotus Rincón, es muy colonizador. Y después, tampoco lo podés dejar disparar mucho porque te arruina la otra pastura, el campo natural. Ahí donde está el Lotus, después que el Lotus se seca, no quedó nada. Entonces, más vale llevarlo controlado y es nuestro criterio, ¿no? Y como ayuda, que ya lo dije, la fosforita. De más, ningún otro manejo. En nuestro caso diría que es un manejo el manejo es totalmente, no hay rotativo, eso seguro, y depende de la estación del año. Se cuidan en primavera para que tengan una semillazón mínima, pero eso significa con 2 dedos de altura en la pastura, según datos de Gallinal, que es el padre de la criatura, caen 50, 60 kilos de semilla y normalmente sembramos 5, 6, así que es más que suficiente en cuanto a semillazón. De acuerdo con Walter, en no dejar disparar a esos campos, porque el desbalance puede llegar a ser enorme y se han echado a perder campos por exceso de Lotus Rincón, es decir, que el control en primavera de la altura y preparando el campo para cuando se muera el rincón, las especies de verano ya estén fuertes y produciendo, llámese Axonopus o Notatum, especies típicas de verano. Eso considero que es muy importante también para mantener un buen balance entre verano e invierno. Y después lo que sí considero que es extremadamente importante es el control de la pastura durante el verano para llegar a fin de verano con los campos bien controlados y permitir la germinación del rincón y que se pueda expresar. Si hay exceso de pasto, el rincón va a germinar y se va a morir ahogado bajo el pasto. Quiere decir que, y está pasando este año, es un año típico, la producción de verano fue totalmente anormal y fue imposible limpiar los campos en fecha y en forma. Y hay poco rincón este año, esa es la verdad. Yo el comentario que te puedo hacer del Lotus Rincón, en el establecimiento, hoy en día donde están las pasturas que hemos ido desarrollando en la última década, los últimos años, eran mejoramientos de Lotus Rincón de la época del 90, utilizaban con fosforita. Después empezamos con la parte de pasturas intensivas sobre esos campos, que son los mejores campos que tiene el establecimiento. Y lo que te puedo decir desde la percepción, es decir, el Lotus Rincón no solo está en las pasturas, o sea, por la capacidad que tiene de semillar, sino en restos de campos naturales que nunca fue sembrado. Es decir, como que la zona está utilizado. Y ya te digo, estamos hablando de esa siembra, fueron en la década del 90. Y hoy en día vas a sembrar una pradera o un verdeo y el Lotus Rincón siempre aparece en invierno. ¿Alguna otra pregunta? Yo me quedé con una cantidad, pero las voy a preguntar ahora en el almuerzo. Primero quiero agradecer a cada uno de los integrantes en la mesa con un recuerdo de el taller de preñez.
Muchísimas gracias y les pido un fuerte aplauso para el bloque.